Pues seguimos adelante, 12 minutos para las 9 de la mañana y ya hemos saludado a nuestros contertulios, así que nos metemos de lleno en la actualidad. Estaba viendo cómo llueve a estas horas de la mañana en Kingston Town, en Jamaica, con ese huracán de fuerza 5, que es el huracán atlántico más importante del año, el más, en principio, que se presume como más devastador. Ha pasado por República Dominicana y Haití, dejando muchos daños materiales, también algunas víctimas mortales, pero conforme se ha ido acercando a Jamaica, se ha ido todavía, ha ido cobrando todavía más intensidad. Bueno, con vientos, Enrique, de hasta 200 kilómetros por hora. Hasta 200, y hasta ayer dijeron que podía haber rachas de 325. 300. Claro. Entonces, el tema es que no solamente es el viento huracanado, es la lluvia los 1.000 litros de lluvia que se esperan por metro cuadrado. 1.000 litros. 1.000 litros. Más una cosa que fue lo que más me llamó la atención cuando lo leí, que es que esos vientos pueden producir una ola, o sea, unas olas, unos movimientos del mar que pueden llegar a 8 o 10 metros las olas, pero no una ola de esas pequeñujas, sino una ola de esas que puede arrastrar exactamente. De todas maneras va a pasar por el lado este, y ya cuando lo supere, que va hacia Cuba, esperan que llegue que pierda fuerza. Sí, que llegue 3, aunque seguirá fastidiando porque las construcciones en Cuba, por ejemplo, pues no sé si habéis estado. Ese es el problema. Y aquello de construcciones es que da una cosa verlo, porque parece que se va a caer todo de un momento a otro. Parece que ha pasado la guerra por ahí. No, pero te estoy hablando de La Habana, ¿no? Del pueblo más pequeñujo del mundo. Son las 3 menos 10 de la mañana, ahora mismo en Jamaica. Ingeniero de caminos, ¿qué estructuras se pueden para aguantar estos vientos? Puentes. Pocas, ante esa situación es realmente poca. Muros de contención. Bueno, aquí tenemos, pues bueno, en la playa de Riazor, La Concha, lo que hay, los muros, cómo la arena se lleva hasta arriba. Si alguna vez habéis visitado en invierno cómo suben en la playa de Riazor, en La Concha, pues todo lo que la arena pues la ponen, digamos, como muro, cerca de los muros, para intentar cuando hay fuerte oleaje, pero es realmente muy complicado. Son situaciones en las cuales, bueno, siempre en esos países, en determinadas zonas, pues bueno, se juega a la hora de las construcciones con unos coeficientes de seguridad muy altos, pero bueno, hasta cierto punto. Igual que en esta zona de las construcciones, pues sabemos que hay más posibilidades de terremoto que en otros sitios, entonces pues se exige unas mayores exigencias, pero cuando llega algo devastador, como es este caso, pues difícilmente. Hombre, yo creo que sobre todo, ¿no?, la falta de infraestructura y sobre todo la falta de inversión, ¿no? Y además tú ves las viviendas allí, como estamos en el trópico y tal, pues todos son de maderita, ¿no? Muchas ventanas abiertas, etcétera, etcétera. Y claro, eso pues no hay vendaval que lo resista. Pero Jamaica tampoco está para tirar cohetes en materia urbanística. O sea que... No. En La Habana, como están las casas, es viejas, cayéndose a pedazos. A pedazos, sí. O sea, es una cosa tremenda. En cambio, te vas por la Quinta Avenida, ¿no?, donde está el Capitolio, y aquello es precioso. El Capitolio, que es una réplica, ¿no?, del Capitolio de Estados Unidos. Washington. Buenos días, Juanjo Pellegrín. Buenos días, bien hallados. Buenos días. La belleza, el edificio es una horterada tremenda. Pero, ¿sabes? Hay una cosa muy importante. Frente a ese edificio está el Museo Nacional de Cuba. Y dentro hay 2 cuadros de un murciano. ¿No serás que además cuando los miré, se me escapó, dije, joder, si este tío es de mi pueblo. Y entonces un matrimonio que había por ahí se acercó, sí señor, este señor nació en Murcia. Pedro de Orrente, siglo XVI. Pedro de Orrente, ni idea. 2 cuadros al óleo muy grandes y muy hermosos. Sí. Que estábamos hablando de La Habana, bueno, al hilo del huracán que está asolando a estas horas de la madrugada allí Jamaica. Bueno, vamos a venirnos aquí, a la crónica nacional. Vaya año que comenzamos ya, o 2 años de elecciones, una detrás de otra, un tren de elecciones, habría que decir. Y lo que viene. Van a empezar en Extremadura, diciembre, y lo que viene en marzo, Castilla y León, junio previsiblemente Andalucía, y luego ya veremos cuándo las generales, con permiso o no de Puigdemont, y luego las de mayo de 2027, inicialmente el resto de las autonómicas. No sé, ¿cómo veis de esta jugada no sé si jugada este movimiento que ha hecho, ¿no?, la presidenta de Extremadura, y si esto también va a invitar a Aragón a convocar también elecciones autonómicas, porque está en una situación parecida, Juanjo? Hombre, vamos a ver, yo creo que es un
un movimiento que también pues entra con la coherencia que dice mantener este partido, en este caso el Partido Popular. A mí, como parecerme bien, me parece correcto. Es decir, si no van para adelante unos presupuestos, pues hay que irnos al mandato constitucional, que en todo caso es extrapolable al ámbito de las autonomías. Entonces, yo sí lo considero acertado. Que pueda esto resultar en un movimiento electoralista, pues no las tengo todas conmigo. Ya se ha adelantado en Aragón, se han adelantado a decir que las cosas en Aragón se hacen como ellos consideren, por si se pensaba que esto pudiera ser extensivo a todas esas comunidades donde tenemos presencia en el Partido Popular. En cualquier caso, el movimiento de María Guardiola a mí me parece coherente. Hombre, dada la situación política también del presidente, ¿no?, extremeño, me refiero del Partido Socialista, ¿no?, que está pendiente ahí también. Gallardo, dices. Sí, claro, Gallardo, ese movimiento que hizo, ¿no?, para intentar burlar a la justicia, que no lo ha conseguido, con lo cual es un momento también de debilidad, en este caso del Partido Socialista en Extremadura. Bueno, yo creo que esa consulta a la ciudadanía sí me parece acertada. Que pueda luego haber detrás jugadas electoralistas, pues esto está a la orden del día. Pero en cuanto al contar con la ciudadanía, cuando no van para adelante unos presupuestos, yo creo que es lo más legítimo. Yo escuché ahora cosa de 3 semanas así, que una de las estrategias que se barajaban en Génova era el establecer una especie de bota malaya, esta de gota a gota para ir desgastando al gobierno central. Decía, ahora vamos a hacer unas elecciones autonómicas en Extremadura, ahora vamos a hacer otras en Aragón, ahora vamos a hacer... Y en el calendario, no todas juntas, sino poquito a poco, ¿no? En plan, eso, bota malaya de decir, a ver si le doblamos el brazo directamente a Moncloa y convoca a las elecciones generales. No sé, Pedro. También la idea de, no sé hasta qué punto, la idea de Feijóo en estos últimos meses que ahí me han transmitido, lo que quería es hacer una especie de superdomingo electoral en el cual pues fueran tanto María Guardiola como fuera también Ascón, como fuera también Mañueco, o sea, hacer un triple de domingo con elecciones tanto en Aragón como en Castilla y León como en Extremadura, para intentar obtener un gran resultado que fuera, digamos, como un arma importante de cara a unas elecciones generales. Llamar a Andalucía también, ¿no? No ha podido ser así. Sí, Andalucía está previsto que sea más de cara al verano, si acaso, junio, ¿no? De cara a junio y tal. A mí me parece una actitud valiente de María Guardiola, en tanto como comentaba Juanjo, pues es claro que además que debería de ser y debería de tomar nota, pues obviamente el presidente cuando ya llevamos 2 años sin presupuesto, pues normal es darle la voz a la ciudadanía, pero también es verdad que si ella lo hace y no lo hace Ascón es porque, bueno, los condicionamientos, como comentaba también Pepe, no son los mismos ahora mismo en Castilla, León o en Aragón, que los que hay evidentemente en Extremadura. En Extremadura, bueno, pues está el David Sánchez, pues el hermanito, está luego el Gallardo, el secretario general, que además parece increíble que ya con procesos judiciales, pues hace muy poquitos meses lo hayan reelegido como secretario general. Yo dudo que sea el candidato también ahora en las elecciones, pues si no se va a estrellar evidentemente el PSOE, y desde luego, pues bueno, yo pienso que lo tiene muy fácil María Guardiola para conseguir una mayoría absoluta. Eso es lo que ha tirado. Ascón tiene un condicionamiento evidentemente diferente en Aragón. Primero, en Aragón, pues bueno, hay muy buena sintonía con Vox, aunque no está en los presupuestos generales. Sintonía del ayuntamiento, el ayuntamiento, que es el ayuntamiento más fuerte de Aragón. Hay muy buena sintonía con Vox, y luego por otra parte no las tienen todas consigo, que hay que pensar que solamente hay 4 partidos, prácticamente 3, porque Podemos está pues muy debilitado en Extremadura, pero sin embargo en Aragón hay 2 partidos regionalistas, el PAR y Teruel Existe, que tiene una influencia importante a nivel regional, con lo cual evidentemente Ascón no lo tendría evidentemente seguro, ni menos Mañueco, que además Mañueco ya en el año 22 recordamos que adelantó unas elecciones para quitarse de en medio a Ciudadanos, se quitó de medio a Ciudadanos, pero luego tuvo que pactar con Vox y así le ha salido, con lo cual, pues evidentemente... Bueno, yo creo que las elecciones que vienen son las nacionales. Yo creo que estamos en un momento clave para pensar con lo que pasó ayer con Junts. Puigdemont y con Junts, sí. Sí, vamos, podría incluso darse que hubiera una moción de censura, como se hablaba anoche ya. Sin esos 7 votos, el PSOE no puede gobernar, no puede seguir gobernando a nivel nacional. Y aunque están dispuestos a aguantar, eso es lo que han dicho, pero ahí viene
la ley de reforma de las magistraturas, es decir, de la justicia. La ley criminal. La ley ahora, que lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Efectivamente, esa ley... Eso vamos a hablar con Maravillas Hernández, por cierto, que va a venir aquí a las 9:30 de la mañana. Va a empezar a dar vueltas y que, quiero decir, siguiendo un camino normal, sería para principios del año 27, se habla, pero yo es que creo que no va a haber manera porque todo van a ser rechazos. Entonces, la situación, si realmente, tanto si por fin Junts se anima a unirse en una moción de censura, que podría ocurrir, como que la situación de sacar algo adelante va a ser imposible, porque cada vez que lo intenten se la van a tirar. Para eso están. Junts se estaba hundiendo en la miseria, como sabéis, a nivel de Cataluña, con los nuevos partidos que han aparecido. Le están quitando completamente, por el centro se lo está llevando Esquerra Republicana, y por la derecha el nuevo partido Alianza Catalana, sí. Pero vamos, que en las últimas encuestas les quitan ya el 40% de votos. Entonces, yo creo que no. Bueno, ¿tú crees que no va a haber adelanto electoral? Yo creo que han perdido completamente, a mi juicio. Junts se ha dado cuenta de que está perdiendo lo que era Convergencia y Unió. Era el centro derecha de Barcelona, de Cataluña, y eso se ha perdido. Eso lo están perdiendo. Con tintes democristianos también. Sí. Iba a salir al paso con esa cuestión, que es un caso bastante curioso, que hay en el espectro político de Cataluña sí han tenido una representación. Y termino. Es decir, ese halo que tenía ese partido de capaz de sacarle todo a España, como lo hacían, con una técnica muy especial, esa cosa de poder tener siempre feliz a una cierta sociedad catalana, eso se ha perdido, saben que lo han perdido. Totalmente. Entonces se juegan todo a esta carta y creo que van a chuchar muchísimo al Nacional para que esto... Por lo que tú acabas de decir, tú lo que acabas de decir, yo creo que no van a haber elecciones, no les interesa. A los llamados progresistas no les interesa, en este caso también a Juntos por Cataluña. Pero si es por necesidad, por obligación, Pepe. Pero si no se trata de obligación, vamos a ver, si yo convoco elecciones mañana, tú que eres el partido de Juntos por Cataluña, pues en la debilidad que ya tú me estás diciendo, voy a perder. A mí no me interesa provocar. Yo intentaría alargar lo máximo posible pues hasta el final de la legislatura. ¿Pero cómo? Por Pedro Sánchez con un real decreto, que luego tendrá que ser convalidado o no, en este caso por la Corte, pero ya veremos, ¿no? Eso lo dilataremos e intentaremos seguir adelante. Porque no les interesa, porque van a perder votos. Así de claro, ¿no? Porque el PP no pierde, el PP sigue ganando, a pesar de que tiene a Vox sigue ganando más votos, y a la izquierda no le interesa convocar elecciones ahora, y tendrán que plantearse pues una estrategia para ganar esa posición que ocupan de aquí al año 27. Y la pregunta además es si al PP le interesan ahora unas elecciones generales, habida cuenta de cómo se están comportando las encuestas y del auge de Vox. La última que veía yo, creo que fue hace 2 o 3 semanas, daba a Vox una horquilla en el Congreso de los Diputados de entre 72 y 80 diputados. Y el problema con Mazón, y dejaba no es pequeño, en 127, en el mejor de los casos, al Partido Popular. Con lo cual, no es lo mismo, no lo sé, digo yo, planteaba así, que Núñez Feijóo se encuentre en una tesitura, imaginaos, en unas elecciones generales donde tienes o has obtenido del orden de los 150 diputados, ¿no? Y tengas un futuro socio de gobierno con el que tengas que negociar, que está en una posición más débil, que tengas 130 diputados y te encuentres con un hipotético socio de gobierno que tiene 70 diputados. Le tendrás que dar coalición de gobierno, porque si no, eso no funciona. Sí, pero claro, si tú tienes muchos más diputados y el otro es más pequeñito, pues podrás decir, no, gobierno yo en solitario y yo llegaré a acuerdos contigo, que es un poco como gobierna ahora aquí López Miras, ¿no? Pero claro, ahora mismo las encuestas no van por ahí. Las encuestas van... Juanjo está diciendo... Un PP que gana, pero que se queda con 130 diputados. ¿Qué pasa en Valencia? ¿Qué va a pasar en Andalucía? Yo lo que creo es que no es opcional. ¿A dónde va el tema? No es opcional. No es que te pueda hacer esto o lo otro. Es que yo creo que va abocado abiertamente a unas elecciones por cómo va a funcionar. Ya el Senado está como está, sí, con el Partido Socialista. Y ahora el Congreso... se pone imposible. Es que no pueden sacar nada adelante. Van a aguantar hasta que haya alguna sentencia que sea muy próxima al señor Sánchez. Ojo, Pedro.
No las tengo todas conmigo, ¿eh? No las tengo todas conmigo con esto de que una moción de censura prospere y suponga y se marche Sánchez. Es que yo no... Vamos a ver, si por algo se caracteriza este gobierno, que se le puede llamar gobierno Frankenstein, se le puede llamarle de muchas maneras, pero este tipo que tenemos en la Moncloa es cualquier cosa menos tonto, ¿eh? Es un tío calculador, es un tío que ha sabido orquestar sus movimientos y salir fortalecido de problemas y de situaciones que cualquier otro presidente le hubiesen costado el puesto inmediatamente. Hasta el punto de ser una excepción en la historia política reciente de Europa. No ha habido un solo presidente que esté en la misma situación con un fiscal general del Estado imputado, con sus casos familiares. Nada en la historia de la Segunda Guerra Mundial en adelante no nos hemos encontrado a un jefe de gobierno con estos problemas o en esta tesitura. Pero la capacidad de resiliencia, que es esta palabra que se ha puesto tan de moda ahora, ¿no?, que tiene Pedro Sánchez, no deja de sorprender. Es decir, yo no veo tan claro que esta situación le cueste el puesto. Que puede, como han apuntado, a mi juicio, bastante bien encaminadamente, que puede mantenerse a base de decretazos, es posible. Que puede buscar otras alianzas, también es posible. Pero yo creo que va a intentar aguantar el máximo. Que los otros partidos se puedan coaligar para presentar, reuniendo las características que nos especifica la Constitución y plantear una moción de censura y que esta prospere, sí, por supuesto, es una opción y es perfectamente democrática. Ahora bien, que este gobierno va a intentar aguantar, negar la mayor y continuar hacia adelante. ¿Y moción de censura a quién presentamos? Es que ese es el tema principal. No, de toda vida hipótesis de toda Pedro. Eso va a presentar. Al hilo de la resiliencia que tendrá que buscar a alguien me decía, este sábado un buen amigo mío, socialista, dirigente socialista aquí en la región, importante, que cree que en las próximas elecciones ganará el PP y Vox, que gobernarán, pero dado, como comentaba también Joaquín, que Vox hará, seguirá a pique ese gobierno, seguirá en la oposición Pedro Sánchez y volverá a ganar otras elecciones, que eso sería... Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que volverá a ganar en el futuro. Pero bueno, quitando esto, yo estoy también convencido de que va a aguantar hasta el final de la legislatura, porque hay que pensar que Jun ya hace 4 o 5 años comentó también en una reunión en Perpiñán que no querían saber nada del PSOE, que lo otro, pero bueno, han hablado de cuestión de confianza, no hace muchos meses. Evidentemente no van a plantear una moción de censura, porque aquí van a ponerse en manos del PP y de Vox. El proyecto de Sánchez tiene un problema grave, Jun, evidentemente, como bien comentaba también Enrique, con Alianza Catalana, que le está comiendo totalmente, que ahora mismo la Alianza Catalana en las encuestas está cerca de los 20 diputados en el Parlamento catalán, con 2 que estaba. O sea, un partido que está favoreciendo mucho. Partido más extremista desde tiempos de la Liga Catalana. Totalmente. Cuidado. Y lomófobo, algo que nunca se le ha ocurrido decir esa palabra a Santiago Abascal, o sea, un partido, pues bueno, ella además, Isabel Urrior, habla de que solamente ha salido 5 veces al extranjero y habla 3 veces a Cataluña, una vez que fue a ver precisamente a Puigdemont cuando aquello, después y otra vez que fue a Italia. No olvidéis que a todos esos factores que tú señalas, añádele el independentismo. O sea, Alianza Catalana es independentista. Sí. Y entonces ahí, ¿de dónde saca esos 20 diputados posibles? Los saca de Junts, porque de Esquerra Republicana no los va a sacar. Los saca de Junts, quizás le quite algo a Vox, porque ideológicamente pueden estar a la misma altura, pero estos añaden el tema catalanista. Entonces... Aquí el tema, yo sin embargo, fíjate, lo que no estoy tan claro es que todo esto que estáis señalando, que me parece todo perfectamente, sensato, no veáis la repercusión en el gobierno nacional como que puede acabar, pero no con moción de censura, sino con imposibilidad de gobernar.
Disolución Pedro de las Sánchez Cortes. por sí mismo convoque. Sí, Una disolución de las por Cortes. supuesto. Sí, es posible. Sí. Además, hay un instrumento legal para hacerlo. Es decir, Yo lo que mantengo es Pues eso. está claro que ya leyes orgánicas no va a poder hacer ninguna, presupuestos no va a aprobar y los Que estos reales refu- decretos que que estos plantee el refundidos Tribunal tampoco. Constitucional puede tirárselo abajo. Yo creo que ahí está la clave. Es complicado. Yo creo Pero que hay yo una veo frase- mucho más posible Sí que que hay una frase de Pedro Sánchez y de algún otro dirigente socialista: no vamos a adelantar las elecciones porque va a gobernar la derecha. Decía. Sí. lo que decía, Sí, ese es el lo discurso que que decía, hay. y decía al mismo tiempo que la ciudadanía le apoyaba en su proyecto y que por eso no convocaba elecciones, pues cosa ahí que es está, contradictoria. ahí está, pero es que Por los fíjate, datos de Tezanos parece que está haciendo un exactamente. favor No, que no, no irá a otra los campaña datos de electoral, ¿no? Tezanos. pero Porque los conocía datos- de sobra y diría, bueno, los datos de las encuestas son los que son y ellos los tienen que estar viendo. Yo creo que aguantar eso, vamos a ver, a tener esta conversación dentro de 2 meses, 3 meses y a ver lo que ha ¿No ocurrido. estás convencido que el año que viene hay elecciones generales? Yo estoy convencido. En enero. Sí, yo creo que esto es insostenible. Eso lo hemos dicho muchas veces. Pero no ahora. No, Lo sí, dije lo ibas a decir, la pero- semana pasada y no dije nada. Es que yo creo que esto se está poniendo imposible. Por todo lo que decís, por todo lo que habéis dicho, por los temas legales que los rodean, todo. Yo creo que esto es insostenible. Pero hay datos que Y no habrá un político más duro para esto que Pedro Sánchez y con más recursos y más listo que el hambre en política, pero creo que la situación se le está poniendo imposible. Sí, pero hay datos, por ejemplo, ¿no? En tema económico, ¿no? Bueno, que nuestro PIB crece más que nadie, que el Fondo Monetario, que no sé qué, que bueno, pues todo eso va calando en la gente. A nivel Sí, macro. que te voy a subir las puedes pensiones, el agarrar- 14, bueno, sí. A el nivel no sé micro, cuánto y todo eso. hay tela que cortar. No, Bueno, sí, escúchame. sí, vale, ese Sí. es otro tema, ¿no? Eso. Porque claro, tenemos el mayor índice de pobreza, el mayor índice de paro. Bueno, hay unos cuantos índices Tenemos que son terribles, pero... principal es que la cesta de la compra Unas está un comunidades 40% autónomas más menos cara. que otras. Sí, pero en cambio hoy la bolsa ha subido y se ha puesto a los A niveles... los 16.000, sí, claro, es a cierto. los niveles de antes de... Pero porque los dueños Antes del de la cortijo, guerra. que son el Antes de la IBEX guerra. Antes de 35, la guerra. los dueños del cortijo 2007. aquí no tienen nada que objetar, las empresas del IBEX 35. O sea, no podemos olvidar que con todo esto del caso Ábalos ha habido una flecha que estaba apuntando hacia Acciona, de repente lo de Acciona deja de salir en todos los periódicos. O sea, los dueños del cortijo, ¿vale? Y no es que yo esta mañana me haya levantado especialmente marxista, pero los dueños del cortijo, a ellos les ha beneficiado bastante el gobierno del PSOE. Solo hay que ver determinados movimientos de los que no se habla, porque, no se habla en Onda Regional si hablamos de esto, obviamente, pero que si vamos a los principales debates... ¿Pero que qué lo- movimientos has visto tú? A ver, No, que haya favorecido el gobierno del vamos a PSOE ver, y de a un sumar nivel- al IBEX 35. a varias empresas del IBEX 35. Cuando se habla de gestión pública, como lo que estuvimos viendo en las eléctricas, la ley, cuando uno se para a verlo de una manera aséptica, según las reglas de la lógica, ¿de acuerdo? Como si fuésemos enviados especiales del planeta Vulcano, de Star Trek, y solamente nos guiásemos por las reglas de la lógica y la razón sin apasionamiento político. Uno se da cuenta de que esas empresas públicas que tienen un 20%, como es el caso de Red Eléctrica, están en connivencia con determinadas empresas privadas y básicamente el pastel se ha repartido de la siguiente manera. Y estoy siendo muy sintético. Dice, bueno, vamos a aparentar el carácter público de esta empresa, vamos a darle una serie de prerrogativas, pero esto se va a terminar decidiendo en los despachos. Eso sucede también en el transporte y sucede más allá de las que el ciudadano medio es consciente. A nivel macroeconómico, de manera aséptica, si uno ve los datos puros, datos fríos, España es un ejemplo. Europa ha crecido gracias a España. España ha tenido mayor consumo, mayor crecimiento exterior y mayor acomodo para operaciones comerciales de calado internacional, ¿vale? Insumos y determinados aspectos económicos que tampoco tengo intención yo de dar un excursus, pero bueno, simplemente para apuntar que en datos macroeconómicos España podríamos considerarla con los datos fríos, nos guste o no nos guste el gobierno de Sánchez, un ejemplo dentro del contexto de la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está un poco aquí el bisel? ¿Dónde está un poco, dónde tenemos que tamizar? El cartón, ¿dónde está el cartón? Efectivamente. En que cuando hay una falta de correlación entre la economía percibida en niveles macro, en un contexto internacional, cogiendo estado por estado, y lo que perciben los ciudadanos de ese estado dentro del consumo, por ejemplo, o dentro de las necesidades básicas y todos estos conceptos que ya pertenecen al ámbito de la microeconomía, es donde tenemos aquí, como diríamos en Murcia, la rata, ¿no? Entonces, lo que percibe el ciudadano es una
no voy a decir destrucción porque no quiero ser exagerado, pero sí voy a decir una disminución adquisitiva de la clase media a un nivel astronómico. Tenemos la bolsa, la cesta de la compra, un 40% más cara. Y esto es un dato objetivo. Tenemos determinados impuestos que tienen unas variaciones por año, que son absolutamente ilógicas. La luz, los carburantes, ahora el tabaco, ahora esto, ahora lo otro. Y la carga impositiva, lo que se llama, siempre se habla de presión fiscal, pocas veces se habla de esfuerzo fiscal, que es la presión fiscal en relación con la renta percibida por cada ciudadano, desorbitada. Entonces, claro, aquí dices, no me casa una cosa con la otra. ¿Quién sale beneficiado en un caso? ¿Quién sale perjudicado en otro? Es decir, por eso vuelvo anteriormente, pido disculpas por la extensión, los dueños de los cortijos sí se ven beneficiados por esto, eso lo tienen ya pactado y controlado. Pero tienen que dejar las puertas abiertas para luego que haya puertas giratorias. Efectivamente. Efectivamente. Yo tengo muy claro en por eso, aquí al final la llave va a tener... Pero dime un gobierno donde el IBEX 35 ha perdido. En ninguno. Vamos a ver, por eso he dicho directamente los dueños del cortijo, o sea, directamente. Hay unos teléfonos donde suenan, unos despachos donde suenan unos teléfonos. Y si el gobierno de Sánchez tiene que caer, no cabe duda que caerá. Ahora bien, yo considero que este gobernante en particular, en este contexto europeo, en este contexto social, es capaz de vender el sanchismo antes que el PSOE. Es capaz de decir, señores, es que es mi proyecto, es que soy Sánchez. Tú lo has comentado, es muy inteligente. Muy listo. El político más listo. No sé si inteligente, que no sé el sinónimo entre vamos a sacar listo que hemos tenido votos aquí. de debajo de las piedras, lo dijo él. Y además, ¿os imagináis, caso de convocar elecciones, que se haga el mártir, que se vaya, que gane la derecha? Pero hay que pensar que si gana la derecha, va a ganar ya con votos, con escaños en el Parlamento de Alvise, de Alianza Catalana, de Vox, que se arme un mare magnum y que luego él aglutine no va a tenerlo izquierda, fácil. Sabemos cómo está Podemos, cómo está Sumar, y que vuelva. Esa es una va a tenerlo opción fácil. que El no hay que PP perder no lo tiene fácil. La teoría política que mantienes tú, Pedro, perdona, Enrique, es que hay elecciones, gana Feijóo, pero luego no se pone de acuerdo con Vox y hay que convocar otra vez elecciones y vuelve Pedro Sánchez. O gobierna malamente y la izquierda se va toda a Pedro Sánchez. A mí lo que me gustaría decir después de esta síntesis sobre la economía actual que ha hecho nuestro compañero es que todo es así, está en la prensa, lo puedes leer cada día. Además, en ese campo que acabas de moverte, el arco es pequeñísimo porque nadie puede negar la realidad, que es la que tú acabas de exponer. Y entonces ahí, por ejemplo, en las prensas de un ala y de la otra, está presente eso siempre, porque ambos tienen que decir que esto es lo que hay. Pero ahí luego está la contrapartida, que es en la que yo me baso, que es que toda esa macroeconomía fantástica, tú vete al Mercadona, claro, no sé, que ese es el tema. O vete, pero allí hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Entonces tú estás en la cola de la caja y entonces ves como de pronto una señora dice, no, quítame esto y esto. Que no me llega. Pero ¿cómo ha subido esto? Pero si es que los huevos me costaron tal. Es decir, ahí es donde lo puedes ver que la gente, en eso me baso yo cuando digo todo lo que digo sobre las elecciones y tal, que estoy convencido que la situación es la que tú dices, pero yo la otra versión que tengo de la calle, te aseguro que la gente está acojonada y mucha gente asustada porque no le llega económicamente a la clase media y media bajilla, no le llega porque le han subido los huevos el 40%, la leche no sé cuántos, tal, y se encuentran con que los gastos tal, por no hablar del tema de la vivienda, de los alquileres y tal, toda esa gente que está absolutamente cabreada. Es suficiente para, don Enrique, les hago el paso, es suficiente para movilizar esto al electorado medio de izquierdas, que no quiere que gobierne la derecha, cuidado, que lo digo por este tema, esto va a ser suficiente para que esa parte del electorado que es sensible, como los pensionistas a los que sí se les está beneficiando, aunque sea en un porcentaje ínfimo, para movilizar y permitir que la derecha llegue al poder. ¿Es esto suficiente?
Esto es lo que tenemos que pensar, que estamos en muy España. fiel, Si estuviésemos en Alemania... Es muy fiel el electorado de la izquierda. O sea, yo conozco Absolutamente. bastante Andalucía, en los pueblos más pobres y donde hay más riqueza. Absolutamente. ¿Dónde ha tenido siempre la izquierda, el Partido Comunista y acuérdate de que en eso es Andalucía máxima votación? le dieron la vuelta a la tortilla Sí, pero de no la noche a la precisamente- mañana. no precisamente en y además zonas con rurales. mayoría No absoluta. precisamente en No zonas fue en las rurales, zonas rurales, eso es Grandes cierto. ciudades. Sí, además fue sobre todo por el tema de los seres famosos, ¿no? Y de la coca y de fin, de todo aquello que... Porque ya devino que la se situación movió. insostenible, que ahí lo que dice don Enrique puede tener razón. Cuando la situación deviene tan insostenible, pues sí que es cierto que puede haber un cambio de paradigma, que estén ya esos teléfonos sonando en los despachos. Esto sí es probable. Ahora, tiene muchos recursos. Este ejecutivo tiene muchos recursos. Y, Yo creo que uno de los Joder. recursos es una de las cosas que dejaba ayer apuntada el propio Puigdemont. Dice, no apoyaremos nada, o sea, solo apoyaremos cosas que beneficien a Cataluña. Bueno, eso es una lectura muy amplia. Eso lo ha dicho porque- 40 veces ya. Ya, Y recursos pues van a eso que venir dijo ayer. muchísimos, Ya ¿eh? no- un hombre que debería estar en la Tenemos cárcel, pendientes según nuestra recursos de ley, ¿no? Europa. ¿Qué son las Muchísimos cosas miles que de benefician millones a Cataluña? que Porque hay van a cosas que venir, particularmente van a pueden venir beneficiar muchos miles de millones. a Cataluña, Y este pero hay hombre va a otras que, esperarse a eso. en general benefician a todos los españoles, que también benefician a los Mirar el catalanes. con lo PNV. cual- El PNV no ha movido eso ficha digo en que no absoluto. sé. Eso que Tiene dice su que debe- apoyo también. muy callados. allí. Es que no le El PNV interesa está muy tampoco, callado. porque PSOE Bildu está muy fuerte también allí en... Bildu está muy Bildu está muy fuerte Claro, es que- en la comunidad vasca y No, entonces pero si- tampoco quiere pero si ganara significarse... Bildu apoyaría al Anoche PSOE a Bildu. un vasco me decía que probablemente el partido que gane en las próximas elecciones Será en el Bildu. País Vasco será Bildu. Sí, a Bildu. Estoy de acuerdo. Seguro. Eso sí que va a ser un cambio bastante Cambio que hemos permitido nosotros, ¿no? No- importante. Estoy tan indignado, me indigna esto como al que más, pero esto lo permitimos nosotros. Ahí teníamos una sentencia del Supremo que decía que Herri Batasuna era un Era un partido punto. inconstitucional. Punto. Refrendada después por el mismo Tribunal Constitucional. Bueno, pero le cambiamos el nombre. En determinado momento, otra cosa y- bajo determinadas circunstancias, se permite que la izquierda adversaria se presente a unas elecciones, teniendo miembros con delitos de sangre. Y esto es algo que es comprobable. Esta opinión es aséptica, no es ni de izquierda ni de derecha. Pero, Son datos fríos. escúchame, Como lo permitimos entre todos, y digo entre todos, las fuerzas políticas, el Congreso, esto se ha permitido, cuando ya tienes al zagal crecido, no le digas que vuelva al parvulario, ¿no? Pero no te olvides que estamos en España. Quiero decir, eso que tú estás diciendo y lo que estamos diciendo todos, estamos hablando de un país que es España. Sí. No le des vueltas. Bildu está ahí porque tiene que estar. Sí. Tiene que estar. Y está y se ha conseguido avanzar. Macho, como yo puedo ser tu abuelo, imagínate las cosas que he vivido del País Vasco y de esa gente. Y sin embargo ahora están ahí. Están ahí más sensatos y más justicieros que nadie. Entonces, puede ocurrir que estén los vascos un poco hasta la coronilla ya del PNV-PSOE, de los gobiernos PNV-PSOE, Seguro, que es lo de siempre, y que entonces quieran ver otra cosa. Ahora, yo creo que no hay que asustarse, porque una vez que están metidos en vereda, es decir, una vez que aceptan presentarse a las elecciones, que los voten e ir al Parlamento, no dedicarse a matar gente ni todo ese tipo de cosas, entonces lo que venga vendrá. Porque en Cataluña lo mismo. Fíjate cómo estaba Cataluña hace 2 años y medio, quiero decir. Y ahora mira cómo estamos. Volverá, Enrique. Pero bueno, pero ¿qué Volverá. más da? A mí lo que me parece es que, Cataluña, yo- que lo que hay que, No, hay que ilegalizar tener en una conciencia, por democracia favor, es- del país en el que estamos. Es decir, esto es lo que da la mata. Mira, yo me acuerdo de haber estado en la patria de Joaquín, en Navarra, y he estado en Pamplona hablando con un concejal con 4 señores detrás con pistolas puestas porque estaba amenazado de muerte. Y yo decirle, pero muchacho, ¿qué te pasa? Tal. Dice, no, que yo estoy aquí. Y digo, pero en Navarra, y decirme él, es que aquí hay un aversalismo más pequeño, pero muy lo hay, potente, claro y muy que sí. fuerte y muy decidido. Cierto. Todo eso ha desaparecido. Y están... entonces, que gane Bildu no pasa nada. Gana Bildu y gobernará en coalición con quien pille. Pero lo importante Siempre y cuando- y termino, son 2 cosas. Una, estamos en un país como el que estamos. Esto no es, todos los países. esto no es Great Britain, no, esto no es el Reino Unido. Y estamos, y fíjate, también el Reino Unido luego tiene se ahí está Escocia, poniendo. pero bueno, Sí. el ejemplo no ha sido muy bueno. Pero este es el país que hay. Y entonces, lo bueno es que hemos llegado a un punto bueno, porque hace
nada, estamos en un punto En repugnante. cualquier caso, y por ir terminando la tertulia, hay una reflexión que yo creo que deberían hacer los grandes partidos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, y es explicar por qué el crecimiento de estos partidos que ahora mismo les están arañando, en el caso de Vox al Partido Popular, o en el caso de Junts, ¿no? con esta gente de Alianza per Catalunya, estos partidos que presentan posiciones más extremistas, es preguntarse el por qué están perdiendo la base precisamente del apoyo de estas formaciones, que es la base de los jóvenes. Yo creo que hay una desconexión entre los partidos tradicionales mayoritarios, PSOE y PP, con las generaciones más jóvenes que están votando otras opciones, porque estos partidos no han sido capaces, ni están siendo capaces de darles soluciones a los grandes problemas que tienen esos jóvenes y por extensión muchos ciudadanos. Y nos dedicamos luego en el Congreso de los Diputados a decir que si yo no sé qué, que si yo soy más tonto que tú y tú eres más listo que yo porque yo leo más que tú y no sé qué, ¿no? O sea, en fin, no sé. No, Juanjo, no lo sé. Yo tengo una tesis sobre eso, si me permitís un minuto. Lo primero es que quiero decir que efectivamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho don Enrique. Yo no ilegalizaría a Bildu. Tú no puedes ilegalizar un partido después de que tenga 500.000 de votantes. Pero lo que quiero decir es que el monstruo lo creamos nosotros. Es lo único que quiero apuntar. Y cuando tome el poder Que veremos Bildu a ver es un qué es lo que avance. hace. Que Bildu ya sabes que es un avance. Yo no considero que Bildu sea un avance. No considero que sea un avance, pero bueno, lo permitimos nosotros en cualquier caso. Por terminar, habrá elecciones generales Yo creo que hay... Terminamos, Juanjo. Sí, termino Venga. ya. Creo que hay ahora mismo en toda Europa un avance dentro de la juventud de un neoconservadurismo. En todo el mundo. Acabamos Puede de que sea verlo todo en el mundo. Japón también. La izquierda ha tenido, a través de la ideología woke y el posmodernismo dentro de la izquierda, ha tenido 5, 6, 7 años de gloria. Esa etapa termina y ahora viene una nueva etapa que la llevan los jóvenes para adelante, que se está tendente al neoconservadurismo, y esto dará unos resultados y dará unos escenarios. ¿Sí o no? ¿Habrá elecciones generales anticipadas? Yo creo que no. No, Pepe. Yo tampoco. No, No, Pedro, tampoco. no. Enrique. Está en minoría. Está en minoría. Muy bien, terminamos aquí la tertulia. Pedro, Enrique, Juanjo, Encantado, como Pepe, siempre. gracias Pues por nada, compartir propicio esta tertulia. Vamos a día.